Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿No tenéis una ligera o aumentada sensación de que os va a explotar la cabeza? No por vosotros, sino por todo lo que acontece a su alrededor. Pues que deberíamos, creo yo, acudir a los que saben para ver qué nos pueden decir. Saludamos al doctor en psicología, buen amigo de Sapiens, escritor, investigador, Uriol Lugo. Uriol, bienvenido al Sapiens. Muy buenas, un placer. Uriol, vamos a entrar en materia porque tenemos tiempo, pero después parece que se volatilizan las entrevistas. Dadas las circunstancias que está aconteciendo a nivel geopolítico, económico, social, etcétera, a día de hoy, más el añadido quizás de la irrupción de las inteligencias artificiales, yo veo que las personas están muy, muy estresadas. Yo no sé si tú tienes esta percepción o incluso te viene a la consulta diciendo, oiga, es que me va a explotar la cabeza. Sí, tengo mucha gente que está muy preocupada porque cada vez que ponen la televisión, el televisor o encienden la radio, no este programa obviamente, otros programas, se preocupan demasiado, se preocupan con exceso. Es un tema de contagio emocional. Y una cuestión, Uriol, ¿esto es normal o es que se sube el volumen a determinados acontecimientos que acaban repercutiendo a la sociedad en general? ¿Qué opinas? Hay una mezcla de todo, es decir, hay gente que de por sí ya tiene una tendencia, ¿no?, más ansiosa, una forma de ser quizá más de preocuparse, pero claro, también es verdad que tenemos una sociedad, unas élites, unos gobiernos que también les interesan también, obviamente, que la gente esté con tensión y preocupación. Al final el miedo, lo sabemos, es la arma más potente para controlar a las masas. Eso ya lo sabían los antiguos romanos, los antiguos griegos y obviamente pues los que gobiernan hoy en día también lo utilizan. Por eso es importante, ¿no?, ganar conciencia de hasta qué punto la situación es o no es tan peligrosa como la pintan. Estos días, aquí en Sapiens ya hace muchos meses que estamos hablando, entre otros programas, claro, sobre lo que no es una sentencia, pero sí una advertencia de lo que estamos viendo que está aconteciendo en el este de Europa. Y ahora, pues, el contagio de supervivencia, de estar preparados, ahora ya con el rearme de todos los países, de los 27, 28 de la Unión Europea, parece ser que aquello que parecía como un rumor ya es una realidad. Esto, a nivel de la mente, de los pensamientos de las personas, de la psicología, Uriol, ¿cómo puede...? Sabemos cómo ha empezado, pero no sabemos cómo puede acabar. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Qué consejos nos das para que no acabe afectando esto en el día a día laboral, en el día a día familiar, en el día a día emocional, espiritual, sentimental, bueno, de todo tipo? ¿Qué podemos hacer? La primera técnica o primer pensamiento que podríamos empezar a compartir es el de romper con la idea del preocuparse.
Fíjate, la palabra preocuparse, si tú la fragmentas, es pre, antes, ocuparse, que viene después. Cuando la gente se preocupa, lo que está haciendo es, está adelantando a los acontecimientos. Es decir, tú ya estás pensando que esto ya es el fin del mundo, que van a explotar aquí las bombas nucleares, que vas a quedarte sin agua, sin comida. Entonces, aquí es el problema. ¿Por qué? Porque estás enfocado justamente en lo de antes. Entonces, yo lo que digo siempre es, en lugar de preocuparse, lo ideal es ocuparse. Es decir, poder hacer aquello que está en tus manos para así poder sentirte tranquilo o seguro. Ejemplo muy claro. Tú puedes simplemente hacer el kit en casa. Ahora te hablan, ¿no?, que hay que preparar un kit. Vale, preparas el kit y ya te estás ocupando. Pero no vas más allá. No haces una bola de lo que está ocurriendo. Te frenas en ese punto. Correcto. Bueno, y además es que tiene guasa lo del kit porque dices, si básicamente es lo que hay en todas las casas en este preciso momento. ¿Tú crees que desde hace, pues, no sé, como unos años hacia aquí, no quiero decir la palabra de ese innombrable diminuto microorganismo y todo lo que ha conllevado, que no te da la sensación de que hay unas pautas, ahora toca esto, después un cambio climático y que, caray, como que ahora parece ser que se ha descubierto ciertas cosas, ya no toquemos esto, vamos a otra fase? ¿O esto ya son, podríamos decir, mentes conspirativas injustificadas? ¿Qué opinas? Yo creo que hay una mezcla de todo, en el sentido de que sí que es verdad que siempre ha habido catástrofes, guerras, conflictos en la humanidad, simplemente que ahora tenemos pues los medios para amplificarlos. A lo mejor antes, si había una guerra en la otra punta del mundo, pues a lo mejor sí salían algunos periódicos, pero no era como ahora, que salen en las radios, en las teles, en las revistas, en las redes sociales, en todas partes. Entonces yo creo que también hay ese efecto multiplicador, ese efecto potenciador. Por otro lado, también es verdad que los medios de comunicación, no nos engañemos, hacen un beneficio de ese alarmismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que venden más las portadas siempre cuando hay conflictos, hay amenazas, que no simplemente que todo va bien. Los periódicos o los medios de comunicación, pues bueno, para captar la atención es mejor o es más útil pues el alarmismo o ese tipo de preocupaciones. Entonces, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Y luego, si hay una agenda oculta de personas que pueden estar ahí detrás, pues lo que hablamos, al final el miedo es la forma de tener control a la gente. Si tú quieres controlar un gran grupo de personas, si están con miedo, ¿qué haces? Les estás debilitando su sistema inmunológico, haces también que no tengan la misma capacidad de pensar con claridad, haces también que estén desunidos, muy importante. Cuando la gente tiene miedo, lo que hace normalmente es se aísla, no se une, que es lo que nos ocurre también con lo que tú decías del bichito. Es decir, nos quedamos en una posición en la que nos da pánico salir, reunirnos, estar con la gente. Y esto es lo que también hace que entonces las personas, el pueblo, esté también pues más separado. Uh-huh. ¿Crees que hay un cierto paralelismo en todo lo que está aconteciendo? Siempre desde tu profesión, evidentemente, Oriol, desde la psicología, pero que hay como un síndrome de toda la vida, los que nos gusta la historia, prebélico, ¿no? O sea, ves cómo se crea una alerta y una alarma social, ves cómo se mueve ingentes cantidades de dinero para un objetivo armamentístico, pero esto ya incluso desde la época de los romanos, de arcos, flechas, lanzas, que se mueve una cosa para después pasar a una acción mayor. ¿O es simplemente que, ¿cómo decirlo?, las guerras de hoy día son más disuasorias? Decir, yo tengo más armamento que tú, ojos y matacas, y vamos en esta escalada. ¿Por dónde crees que va el tema? Yo creo que es una mezcla, en el sentido de que hay una parte que es obviamente disuasorio. Al final, una guerra, sí que es verdad que hay una serie de beneficiados, porque hay también una industria detrás, una industria armamentística súper potente, hay también pues industrias de la construcción, de servicios, es decir, es un negocio rentable. Pero sí que es verdad que para los países, obviamente, luego incurren en unas deudas y en unos déficits brutales, con lo cual sí que es verdad que hoy en día siempre se prefiere un conflicto que no llegue a producirse, que sea más una guerra en la que pueda haber una situación disuasoria o un punto de escalada de tensión. Y yo creo que es esto, que al final, cuando la gente se da cuenta de que las guerras los acaban también librando, con todo respeto, gente
que muchas veces no es por un tema de patriotismo, simplemente porque no tienen recursos. Esto también lo escuché una vez también de un militar. Muchas veces este hombre decía, las guerras van la gente pobre a matarse contra otra gente pobre, con todos los respetos, pero al final no es una cosa que la gente quiera hacerlo. Al final, para un pedazo de tierra realmente vale la vida, vale la salud, vale tu cuerpo que salga dañado. Entonces yo creo que esto es un negocio puramente y que a nivel psicológico es lo que decimos, es una forma también de que la gran masa quede manipulada, quede también contagiada, lo que hablamos, las emociones se contagian. Cuando uno tiene una situación de mucho miedo, angustia o ansiedad, esto se contagia. Ahora multipliquemos esto por millones y millones de ciudadanos en un país o en un continente. A nivel, hablabas del sistema inmunitario. Este estrés prebélico, digámoslo así, aunque esperemos que no suceda nada y pienso que no va a suceder nada, pero de suceder al organismo, ¿cómo le afecta? Pues mira, en primer lugar, cuando estamos estresados, que todos podemos tener un golpe de estrés o un pico de estrés, sino cuando es continuado, que es ese estrés crónico, está estudiado que nuestro sistema inmunológico empieza a debilitarse. Es decir, que es mucho más fácil que podamos tener cualquier tipo de infección, cualquier tipo de entrada de virus. Por eso también en la época que conocemos, la gente enfermó más. También, no solo por lo que pudiese haber, sino también por el propio miedo, porque la propia gente, la sociedad en sí, como estaba siempre con el miedo, con la tensión, con el estrés, era mucho más propicia a quedar afectada por cualquier tipo de patógeno. También hay afectaciones, obviamente, en la forma de pensar. Está estudiado que cuando tenemos mucho estrés, nuestra área de gestión de emociones, que es el sistema límbico, queda alterada, que es lo que se llama también el secuestro amigdalino, que es esa parte donde se gestionan o se canaliza esa parte emocional. Con lo cual, la parte del neocórtex, la parte más lógica mental, queda bloqueada. Eso lo resumo con una frase muy sencilla. Cuando suben las emociones, baja la inteligencia, con lo cual la gente no piensa con claridad. Y entonces nos movemos por lo que se llaman también los movimientos del grupo, ¿no? Los movimientos de la gran masa. ¿Qué hace la gran masa? Pues va corriendo al supermercado a comprar papel higiénico. Bueno, nos dejamos llevar por la vorágine de la masa. Luego también hay afectaciones, obviamente, a nivel del sistema digestivo, hay problemas también a nivel del sistema circulatorio, hay también problemas a nivel también muscular, esquelético, es decir, es un veneno que te mata de forma lenta y silenciosa. Y veremos cómo se desarrolla todo esto. Después, por ejemplo, cuando se habla hemos oído hablar, ¿no? Yo la primera vez que lo oí así de forma contundente fue después de la guerra del Golfo Pérsico, la primera, el estrés postraumático. Pero ¿existe el estrés pretraumático en estos campos? Es el estrés que se llama también anticipatorio. Es decir, cuando tú estás anticipándote o estás adelantándote a acontecimientos, lo que estás haciendo también son los ISIS. A mí me gusta mucho también este concepto de los ISIS. Hay una autora que habla mucho también de ello, que es Margarita Pasos, y ella dice, los ISIS va mal, y si hay una guerra, y si es el fin del mundo. Los ISIS, dice ella, son terroristas, como el grupo ese del ISIS, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo o terrorista es alguien que causa miedo, que genera terror. Entonces esos ISIS hacia el futuro, normalmente, son formas de generar miedo, temor, pánico, y te quitan todo lo mejor, que es la ilusión, los ánimos, la confianza, la seguridad, con lo cual, parte de esas tensiones que tenemos a nivel personal, ya cada uno aquí su propia gestión, es identificar cuáles son tus ISIS, qué son esas anticipaciones, por ejemplo, y si hay una guerra, y si me quedo sin empleo, y si hay una crisis económica, y empezar a transformarlas al revés. Hazlo en positivo. ¿Y si no hay guerra? ¿Y si todo va bien? ¿Y si continúo con mi empleo? ¿Y si todo está bien? Porque al final no tenemos la bola del futuro. Simplemente lo que hacemos son aproximaciones a cosas que podemos llegar a vivir. Entonces, si no sabemos lo que va a ocurrir, ¿por qué centrarnos en lo peor de lo peor de lo peor? Y pongo un ejemplo. El año pasado estábamos todos aquí preocupados en la península por la crisis de la falta de agua. Este año estamos más tranquilos con el tema del agua. Ya ha cambiado la situación. Es decir, hay cosas que la gente piensa que puede controlar, no las puede controlar, y nos enfocamos en los escenarios más negativos posibles, cosa que no nos beneficia. El otro día Oriol hizo un programa sobre el síndrome de Cassandra, ¿no? Cuando decimos cosas que creemos que van a suceder y nadie nos crea.
los que tenemos el síndrome de Cassandra, ¿qué consejos nos darías? Pues mira, yo lo que daría sobre todo es que a veces hay gente que no está preparada para poder ir más allá. ¿Qué quiere decir esto? Es un poquito como los niveles de conciencia. Hay gente, por ejemplo, que si tú le dices, ¿sabes que hay alimentos que te pueden enfermar y alimentos que te pueden realmente curar? Hay gente que esto, si se lo cuentas, va a alucinar, ¿no? Porque te va a decir, ¿qué va a ser esto cierto, no? ¿Qué quiere decir esto? Que su nivel de conciencia aún no se ha abierto a esa realidad, a esa verdad. Entonces, yo siempre digo que hay gente que aún no está preparada para ciertas verdades, para ciertas cosas. Entonces, yo soy de los que soy comunicador, me gusta comunicar, me gusta dar información, y entonces si la gente no está preparada para esa información, no insisto. ¿Por qué? Porque aún no es su momento. Es un poquito como lo dicen, ¿no? Que cuando el alumno, el aprendiz está preparado, aparece el maestro. Entonces hay gente que yo creo que aún no es consciente. No tenemos que dejarlos apartados, obviamente, porque son gente también, obviamente, son queridos, ¿no? Amigos, familiares, conocidos, pero sí que es verdad que si no están en la fase para abrirse a otras posibilidades, pues a lo mejor necesitan otro momento, otra etapa. Yo recuerdo, Oriol, por ejemplo, cuando en el 2008 dije, ojo que va a suceder algo en el paralelo 33 y va a haber tal cantidad de muertes que ojo, ¿no? Y 2 años después dije, ojo en el paralelo 40. Y al cabo de unos cuantos años, bastante más, dije, para el paralelo 50, una guerra en Europa, en el paralelo 50. Y después dije, vuelve al paralelo 33. Hay como unos patrones extraños. Oye, en el momento que lo decía me cosieron a críticas, que además cuando estás en la comunicación ya forma parte de la profesión, ¿no? Y después estos que te cosieron a críticas decían, oye, pero ¿cómo lo sabías? Pues tenías razón, ¿no? Paralelo 33, Primavera Árabe, 2010. Paralelo 40, el microorganismo ese chiquitín, mirad dónde está la provincia de Wuhan. Paralelo 50, mirad dónde está Ucrania, Kiev. Paralelo 33, mirad dónde está Gaza, ¿no? Son cositas que suceden y que a veces pues dices, oiga, pues quizás no lo digo, pero cuando tu deber crees como el síndrome de Cassandra que tienes que decirlo, aunque no te haga caso a nadie y se te bloqueen, pues vaya. Bueno, vamos a hablar de algo también interesante, que es una especialidad en la cual estás trabajando mucho, y esto es interesante, porque ahora hablábamos de geopolítica, ¿no? Entre países, los conflictos, uno confía con otro, el otro desconfía con aquel cuando era su socio, pero a pequeña escala, en el círculo, por ejemplo, de pareja, de relación familiar, estas relaciones tóxicas, ¿cómo afectan? ¿Y qué tipos de relaciones tóxicas hay? ¿Y cómo afectan a la persona, al cerebro, a los pensamientos? Cuéntanos, Oriol. Una forma también de enlazarlo, porque al final las relaciones tóxicas también pueden ser entre países. Al final 2 países en conflicto tienen una relación tóxica y es un reflejo de cómo viven sus propios ciudadanos o representantes políticos o dirigentes. Dicho esto, las relaciones tóxicas podríamos definir como relaciones en las que hay dolor. Es decir, si tú estás en una relación, ya sea de pareja, familiar, amistad o compañerismo con algún compañero de trabajo y tú sientes que hay algo de dolor, ahí tienes el primer indicador para decir si estás o no en una relación que es disfuncional. Entonces hay muchos tipos de violencia, ¿no? Hay violencia que sería física, bofetada, un empujón, violencia verbal, insultos, violencia psicológica, esa violencia en la que te hacen el vacío, no te hablan, la ley del silencio, hay violencia también de género, económica, hay también violencia institucional, que es cuando la institución también te discrimina. Existen muchos tipos de violencia, pero el punto es, primero de todo, como siempre, ganar conciencia. Conciencia, ¿eh? Que no es lo mismo que con ciencia. Exacto. Y es lo mismo que tú decías con el síndrome de Cassandra. La gente al final cuando despierta, de alguna forma metafóricamente, es cuando tiene la conciencia. Y fíjate, al final tener conciencia simplemente es darte cuenta de que hay un mundo más grande de lo que estás ahora mismo contemplando. ¿Es así? Tienes un libro, Oriol, que es muy bueno, a mí me encanta. Bueno, tienes un montón, pero hay uno que es verdad, ¿no? Cortar con las relaciones tóxicas, cortar con los propios pensamientos tóxicos, que al fin y al cabo vas tú contra tú mismo. Es que esto ya es una destrucción autoinmunitaria, como quien dice. Y en tu libro, Corta por lo sano, pues es una muy buena guía
para orientar, es decir, oiga, ¿realmente me va todo tan mal o es que soy yo que estoy dando pie a que suceda? Cuando uno juzga a los demás, fíjate, cuando tú criticas a alguien, normalmente la gente con el dedo apunta, ¿no? Haces como vas a reñir, ¿no? O sea, es esa posición de que tienes el dedo apuntando hacia afuera, ¿no? Como por tu culpa, ¿no? Si tú apuntas con un dedo hacia afuera, el dedo ese apunta hacia ese culpable que tú estás imaginando. Pero cuando haces ese gesto, a lo mejor ahora obviamente la gente que no está escuchando tendrá que imaginárselo o lo puede representar. Tienes un dedo que está culpando fuera y 3, si te fijas, que te apuntan hacia ti, ¿no? Si haces el gesto este de por tu culpa, ¿no? Un dedo hacia afuera, un dedo hacia el culpable y 3 hacia ti. ¿Qué quiere decir esta metáfora, este juego con las manos y los dedos? Básicamente quiere decir que cuando tú estás haciendo algo que no te gusta a los demás es porque hay algo también en tu interior. No siempre, pero muchas veces. Pongo un ejemplo. A veces hay gente que dice, ostras, siempre llegas tarde, ¿no? Y me molesta mucho que llegues tarde. Oh, ¿y tú? ¿Llegas tarde? Puede ser que en alguna ocasión hubieras llegado tú también tarde en el pasado. O me molesta que la gente sea criticona. Vale, ¿y tú? ¿Qué criticas también a los demás? Entonces, cuando te das cuenta que el trabajo siempre es primero de dentro hacia afuera, empiezas a darte cuenta que tal vez las relaciones que tú tienes que puedes también considerar como tóxicas, de alguna forma tú has permitido que estas relaciones sigan en tu vida. No que se hayan generado, porque a veces puedes decir, ostras, ¿qué responsabilidad tenía yo de ser un hijo en una familia disfuncional? No, pero sí la responsabilidad ahora en el presente de poder romper o poder salirte o poder protegerte o poner límites con esa familia, con ese trabajo, con esos compañeros o con esa pareja. ¿Tú recuerdas, Oriol, cuando las carreteras éramos chiquitines? No habían prácticamente señales de tráfico, era la carretera y punto. Y en puntos, entre comillas, calientes, pues habían más accidentes hasta que se decidió, pues dadas las circunstancias, ya pues empezar a poner señalización por todas partes, en todos los sentidos, ¿no? Para reconocer dónde hay pues que aflojar, reducir velocidad, que hay un paso cebra, hay riesgo de pasada de cañada, es decir, de animales. En las personas, claro, no hay señales identificativas. ¿Cómo podemos reconocer las señales de peligro que pueden afectar a uno mismo, a una misma persona, conductas del tipo que sea? Por ejemplo, ¿cómo identificar conductas manipulativas? Mira, el primer punto, el primer filtro siempre es el cuerpo. El cuerpo es el primer indicador de si hay algo que no va bien. Es muy curioso porque cuando empezamos a escuchar el cuerpo nos habla, pues claro, nos habla con su idioma somático. Entonces, cuando tú empiezas a detectar que hay dolores en tu cuerpo, que es la forma en que se comunica y se expresa, ahí tienes pistas de que hay algo que no va bien, de que estás quizá en una relación tóxica, estás delante de conductas manipuladoras. Pongo un ejemplo muy sencillo. Llamas a un familiar o acabas de tener una conversación con un familiar, un amigo, y cuando terminas la llamada, te duele la cabeza. ¡Oh, qué dolor de cabeza! O notas una tensión en las lumbares o dolor de barriga. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que hay algo ahí que no va bien. O incluso cuando estás con algún conocido vecino o alguien que tú te encuentras por la calle y de repente tu cuerpo empieza a balancearse hacia atrás, como si quisieras irte, o cruzas los brazos, cruzas las piernas, giras medio cuerpo como indicando de que te quieres ir. Tu cuerpo te está diciendo que no estás cómodo, seguro o confiado. O sea que hay, podríamos decir, como una morfopsicología de gestos, ¿no? Que pueden indicarte, oye, no soy consciente, pero desde el inconsciente o desde el subconsciente me estoy avisando a mí mismo. Correcto, es así. Bueno, es la forma también de darte cuenta de que el cuerpo es el primer filtro y luego pasa a las emociones. Es decir, que la siguiente parte es cómo te sientes a nivel emocional con lo que tu cuerpo está experimentando, porque si te fijas, cuando tú tienes, por ejemplo, sensación de nerviosismo, luego dices, ostras, es que me siento con miedo, y finalmente ya viene el pensamiento, ostras, es que esto me da miedo, ¿no? Tener esa reunión con ese jefe, con ese cliente, con ese compañero, me genera ese temor. Pero es un proceso siempre como a veces desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde la parte más somática a la parte más mental. Entonces, cuando tú haces ese recorrido, te das cuenta de que hay algo, alguna conducta, alguna situación que se está activando. Y muchas veces también aquí puedes descubrir si tienes una herida emocional. En el libro hablo de 8 heridas emocionales, que todos no podemos haber experimentado, pero a veces también las relaciones del presente son un reflejo o activador de relaciones del pasado que han causado heridas. Entonces lo que pasa es que tu cuerpo vuelve a responder con esas mismas sensaciones y situaciones. Esto me da pie a pensar, por ejemplo, no sé,
una persona maltratada de chiquitín, de pequeñín, niño, niña, adolescente, ¿esta persona se puede convertir en un maltratador por aquella palabra que se dice venganza contra no se sabe qué? Sí, totalmente. Porque al final el niño lo que ha aprendido es a sobrevivir. Cuando hay situaciones en las que, por ejemplo, un niño ha vivido mucha violencia, eso se llama la herida de indefensión. La herida de indefensión es aquella en la que no se ha podido defender, no se ha podido proteger. Entonces, el niño crece de dos formas. Una es con el péndulo, ¿no?, que son los extremos. Puede crecer con la idea de, para que no me hagan daño, mejor que yo haga daño. Entonces se convierte en un posible maltratador. La otra parte o otro extremo del péndulo sería, estoy indefenso, con lo cual me protejo, me aíslo y no quiero tener ningún tipo de relación o huyo o rehuyo de las relaciones. Tanto un extremo como el otro son formas de compensar el dolor, pero no quiere decir que sea la forma más óptima para sanarlo. ¿Cuál es el camino óptimo? Poder llegar a esa herida del pasado, acabar de limpiarla o liberar lo que no se pudo liberar y encontrar el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Aprender a defenderte, a utilizar lo que también en el libro hablo de las artes marciales emocionales. Toma. Jiu-jitsu, karate, kung fu, aikido. Emociones. Y una cuestión. En estos tiempos, claro, hay muchas personas que, pues por la información que tienen, la capacidad de análisis tan casi computacional, mental, que tienen tan correcta, ven que hay pues determinados, no sé, líderes políticos, sea desde gubernamentales o incluso regionales, que son hábiles en la oratoria y en el chantaje emocional. Y unos se creen mensajes que después pueden ser erróneos o no. Pero el chantaje emocional político, ¿hasta qué punto la neuropolítica ha penetrado para saber qué decir, en qué momento, en qué contexto, en qué posición, con qué cara, con qué gesto de la mano, por ejemplo, derecha, izquierda y de cuerpo, para que aquello cale, aunque sea mentira? ¿Hasta qué punto ha avanzado la neuropolítica aquí? Podríamos decir que al final hay un estudio, como todo, ¿no? Hay estudios que pueden utilizarse para el bien y para el mal. Yo siempre digo que hay psicólogos que son como del lado de la luz y del lado de la oscuridad. Los psicólogos que están en el lado de la luz son gente que quiere ayudar, que quiere también pues sanar a la gente, ayudarles a sanar, a ganar conciencia, y luego hay los de el lado de la oscuridad que lo que buscan es al revés, es cómo poder hacer que la humanidad esté más enganchada. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Facebook, Meta, todas estas plataformas tienen equipos reales de psicólogos, de estudiosos de las neurociencias, estudiosos también del comportamiento humano, simplemente para descubrir cómo la gente se puede enganchar más y más a esas redes sociales. Lo mismo con la política. Hay asesores también a nivel de neuroimagen, asesores también a nivel de neurociencias aplicadas al comportamiento, que lo que buscan es cómo engañar, manipular y hacer que la gente crea a esos representantes. Entonces yo siempre soy partidario de que aquí cada uno ya con su propia consciencia y darse cuenta también de cuál es realmente el legado que tú quieres dejar en este planeta. No nos olvidemos también, Ferran, que entre el 1 y el 5% de la población mundial tiene rasgos de psicopatía. Esto está estudiado. Sí, caray. Y este porcentaje, claro, en tanto por ciento parece insignificante, pero a nivel global estaríamos hablando de un ejército de legiones con esta patología, ¿no? Y en prisiones, por ejemplo, se habla incluso de entre el 10 y el 15%, igual también en cargos ejecutivos o alta dirección o política. Da miedo, cuando empiezas a dar cuenta de esas cifras. Bueno, ahora a lo mejor muchas personas que nos escuchan les empiezan a cuadrar ciertas cosas, no lo sé. Oriol, tienes otro libro, si no recuerdo mal, que trata sobre, pues, ¿cómo decirlo? La felicidad, ¿es así? Sí, totalmente. Tenemos desde coaching y felicidad. Básicamente la idea es que la felicidad, yo lo expongo así, es el premium que tenemos en la vida. Es decir, a nivel básico, como si fuera esto un plan de unas vacaciones o de un móvil, el plan básico es supervivencia. Es decir, venimos a este mundo, a este planeta, en este plano, para sobrevivir. Es decir, que no nos coman, poder comer, poder reproducirnos y dejar una descendencia. Ahora bien, la felicidad es el extra que uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque de por sí el cuerpo, el organismo, no está programado para ser feliz. Nos venden ahora mismo la idea de que la vida es la felicidad, pero no es verdad. Esa felicidad que nos venden los medios,
las revistas, los anuncios. Esto es el extra, que realmente no es una cuestión tanto de dinero. El dinero sí, obviamente, es un elemento higiénico, de limpieza, de básicos, de mínimos, pero sobre todo es un tema de trabajo interior, que es lo que digo siempre. La felicidad es algo que tú tienes que trabajar, tienes que hacer esfuerzos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, eligiendo relaciones que sean constructivas. El estudio más largo, más longevo de Harvard, por ejemplo, sobre la felicidad, llega a la conclusión, después de estar siguiendo a familias, a personas durante más de 80 años, llega a la conclusión, Ferran, que lo que más felicidad nos da en este mundo, en esta vida, son las relaciones. Y que acabarán poniéndole impuestos si me genera felicidad, Oriol. Exacto, impuesto a la felicidad, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, hay un país, Bután, que es un país allí de Oriente, que es el primer país que creó también el índice de la felicidad, ¿no? Para medir cómo eran de felices sus ciudadanos. Bueno, más allá de la parte de marketing, porque también creo que es la parte marketingiana para atraer turismo a ese país. Al final la felicidad es lo que decimos, es cuestión de tener presente que si lo más importante que tenemos en esta vida son las relaciones, a lo mejor sería bueno, ¿no?, aprender algo de las relaciones, porque no nos enseñan esto en el colegio. Bueno, no sé si en Andorra a lo mejor se enseña, pero aquí en España, en Cataluña, no hay la asignatura de inteligencia emocional. Nosotros, por ejemplo, estamos con un proyecto que es una extraescolar de inteligencia emocional, que estamos difundiendo ya en 12 colegios por Cataluña como una extraescolar, pero es lo que digo, al final es una extraescolar. ¿Por qué no podemos tener una materia que sea inteligencia emocional, igual que hacemos pues catalán, castellano, inglés, francés o matemáticas? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es que se siguen estructuras educativas desde finales del 1800, ¿no? Y no hay estas asignaturas que nos hacen más humanos. Y, curiosamente, jamás de los jamases, mira que ha habido, cada vez que hay cambios de gobierno hay nuevas metodologías, la ley tal, pero no sé si mejoran o empeoran la calidad, pero lo que sí tengo claro es que obvian este factor tan bueno. Bueno, porque si tienes población, tienes ciudadanos que son capaces de pensar, de razonar, de gestionar sus emociones, de poder también crear vínculos, relaciones con los demás que sean sólidas y sanas y constructivas, tienes gente que no es tan fácil de controlar o de poder manipular. Es así, es un tema de docilidad. Fíjate, ¿por qué querían quitar la materia de filosofía? Había un plan para quitar la materia de filosofía, creo que al final no se quitó, pero está ahí como en la mesa, al menos en el gobierno aquí español. ¿Por qué? Porque ciudadanos que no piensan, ciudadanos que simplemente obedecen. Es algo muy básico, es del pan y el circo de toda la vida. Simplemente que ahora en lugar de pan y circo tenemos pues miles de canales de televisión, tenemos las redes sociales, los influencers, pero es lo mismo al final. Mientras la gente está distraída, no ve lo que es importante. Ahora que hablas de redes sociales y todo lo que hay alrededor, ¿no? ¿Se puede ser feliz, Oriol, utilizando redes sociales, utilizando la inteligencia artificial y estos menesteres? Mira, hay estudios hechos, esto para la gente que sea curiosa y quiera buscar, de salud mental, cómo se relaciona salud mental con uso de las redes sociales. Y, por ejemplo, hay resultados significativos sobre que las chicas, por ejemplo, de ciertas edades, creo que eran preadolescentes, adolescentes, que usaban una media de, no sé si eran unas horas al día de esas plataformas, podían haber tenido más probabilidad de caer en depresión, trastornos de imagen, trastornos también de alimentación, básicamente porque se estaban comparando con las modelos, las chicas que aparecían ahí retocadas. Esto que parece tan fuerte, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que las redes sociales generen realmente ese tipo de trastornos psicológicos? Pues lo generan. Con lo cual, felicidad y redes sociales es una mala combinación. Yo soy partícipe de que las redes sociales pueden estar bien como un entretenimiento, como una forma de comunicar, una forma también de poder también dar a conocer tu mensaje. Ahora bien, sí que es verdad que antes Internet era nuestra forma de desconectar del mundo y ahora es al revés. Ahora nos vamos a la montaña para poder desconectar de Internet. Un día en una conversa de estas de primero era el café, Oriol, fue bueno el debate. Digo, caray, si lo sé, pongo el micro aquí, clavo micro y saco un programa. Y salió esto de las redes sociales, que cada vez ves menos niños y niñas jugando en las calles, en los barrios. Y una persona importante, además, que respeto mucho y hay muy buena amistad, me decía, pero a ver, seamos realistas.
los niños y las niñas los puedes dejar como antaño que salían a jugar solos a la calle? ¿Hay seguridad? ¿Los padres estarían tranquilos? Y claro, entonces dices, a lo mejor la aparición de las redes sociales ha sido un bendito milagro para que nos estén en la calle con lo que está sucediendo en algunas ciudades, que es sumamente preocupante, y ha sido casi como un balón de oxígeno para los padres. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que lo de qué es el canguro digital, que a veces lo dicen, ¿no? O el chupete el chupete digital, ¿no? Puede ser también un elemento que tapa otra realidad, que es que estamos viendo también una generación de jóvenes que están adictos, que están teniendo un abuso de las pantallas, y esto va a generar una generación con muchos problemas psicológicos, que ya lo estamos viendo, incluso problemas en niños de temas de neurodesarrollo, es decir, que tienen dificultades a la hora de poder tener un nivel de madurez que les tocaría para su edad o para su etapa evolutiva. Entonces, sí que es verdad que vivimos una época también donde hay mucha inseguridad en ciertas ciudades, en ciertas zonas, en ciertas áreas metropolitanas, pero también es cierto que hay alternativas también a lo que serían las redes sociales o las pantallas. Por ejemplo, hay también muchas comunidades que organizan en ludotecas juegos de mesas, jornadas de poder también utilizar juegos distintos. Es decir, creo que no es solo el hecho de que sea un distractor o un canguro digital, sino que también hemos de ver que hay otras alternativas como estas, ¿no? De buscar en las comunidades cercanas, a lo mejor también el hecho de ir a zonas donde haya posibles parques, comunidades de madres y padres que quieran también esa crianza quizá fuera del uso o alejadas del uso de las pantallas. Bueno, es encontrar, yo creo, alternativas un poquito más sanas, tal vez. Qué interesantes estos temas, ¿eh? A mí me encantan estas tertulias, Oriol. Yo disfruto muchísimo porque como se comparte, se aprende, se orienta y se aconseja, ¿no? Pero esto es muy importante y lo habías dicho en forma de reseña muy importante. Ojo con quien a veces te da los consejos, que no sean buenos consejos, y tú te piensas que son buenos consejos y realmente son nefastos consejos. ¿Cómo identificar a una persona que te viene como el gran salvador, la gran salvadora? No sé, pongamos un ejemplo en el mundo laboral. Oye, mira esto, o en los capítulos familiares, y resulta que son los peores consejos que te puede dar y arruinar tu vida. Yo siempre digo lo mismo, buscar mentores que tengan resultados, no mentores de palabras, sino resultados. Yo, por ejemplo, en el libro hay una parte de teoría, parte práctica, pero también hay una parte que es vivencial mía, en Corta por lo Sano, esta obra que estamos hablando. En esta obra, por ejemplo, yo me desnudo en el sentido de que explico 3 relaciones tóxicas que he tenido, una a nivel laboral, otra a nivel de amistad y otra a nivel de estudios. Y justamente yo hablo de cómo las trabajé, cómo las integré, cómo llegué también a ponerle límites a estas relaciones. Entonces yo hablo desde los resultados, con lo cual, si la gente quiere hacer cambios en su vida, que busque mentores o gente que haya obtenido los mismos resultados. Si tú tienes, por ejemplo, un problema de dieta, con todos los respetos, pero a lo mejor no es lo ideal ir a un doctor o doctora que tenga sobrepeso, con todo el cariño y todo el respeto, pero a lo mejor no es un buen ejemplo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su propio cuerpo te denota que no ha obtenido los resultados que querría. O a lo mejor tú dices, yo quiero, pues, no sé, montar un negocio de éxito. Bueno, pues a lo mejor ese mentor que no lo ha hecho, que solo es de palabra, de boca, pues a lo mejor no es el mejor ejemplo. Con lo cual, siempre resultados y también antecedentes, muy importante. Que pueda la gente también rascar y buscar de cuál es la historia de esa persona, de dónde viene y qué ha hecho. Claro que sí. Bueno, ¿qué hace? 15 años que se oye, o quizás menos, la palabra hacker, hacking, ¿no? Phishing y todas estas palabras que cada vez dicen, caray, ¿cómo se puede ir de una palabra negativa con sus derivadas tecnológicas? Pero hablemos del Brian hacking. ¿Es posible que te puedan hackear tus pensamientos personales consolidados? ¿Hay la posibilidad? Bueno, ahora estamos abriendo también un nuevo campo, que es ese campo de la parte tecnológica invasiva dentro del cerebro, que son, por ejemplo, los chips de control cerebral, que hemos visto, por ejemplo, con la empresa de Elon Musk, de Neuralink, donde sí que es verdad que hay una intención
terapéutica, una intención de poder sanar, ¿no? Recuperar la movilidad, las funciones ejecutivas, la opción de poder interactuar con el mundo, con el entorno, de gente que ahora mismo pues está con parálisis, con discapacidad, con reducción de la movilidad, etcétera. Esto yo lo encuentro muy positivo, porque realmente es dar la oportunidad a que haya pacientes que a lo mejor ahora mismo están postrados en una silla sin poder interactuar con el entorno y que puedan, por ejemplo, ahora mover un ratón con el pensamiento, o que puedan a lo mejor articular un brazo robótico con el pensamiento. Para mí esto es genial. Ahora bien, como toda tecnología, tiene una doble cara. Es decir, tú con un cuchillo puedes o abrir un torso para poder operar, o puedes apuñalar a alguien causándole una herida. Y esto es lo mismo. Yo creo que tendrá que estar regulado para que no caigamos en la trampa de que luego esto se pueda utilizar como una forma de control o manipulación. Porque claro, si ya nos manipulan ahora sin tener nada en el cerebro, cuando empecemos a meternos chips para poder, pues no sé, ampliar memoria, mejorar concentración, estimular áreas concretas del cerebro de forma invasiva e interna, claro, ¿quién te asegura que esto luego no pueda recibir un pulso magnético o algo que te pueda llegar a dañar o controlar o manipular? Parece mucho de ciencia ficción, pero siempre digo lo mismo, que la gente busque y encuentre. Y, por ejemplo, cuando una persona quiere trabajar el rendimiento mental, ¿hay técnicas o es decir, no sé, visualizamos época de estudios, ¿no? Es que pobre ya no da más de sí? ¿O hay capacidades, elementos para ampliar el potencial de mejora de rendimiento escolar? Y ahora pensando en los papás y las mamás o los estudiantes que nos escuchan. Mira, el primer consejo que doy siempre a los estudiantes que están en fase de exámenes o que están en momentos de más tensión por trabajos, proyectos, es que duerman. Y parece algo lógico y básico, pero es que no lo hacen. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos también viviendo una época donde los jóvenes están haciendo un gran abuso, como decíamos antes, de esas pantallas, de esas tecnologías, con lo cual son jóvenes que se van a las tantas a dormir porque están con el móvil, la tablet o conectados y se levantan súper pronto. Entonces, claro, cuando tú duermes es cuando consolidas la memoria del día. Entonces, si tú has estado en ese día aprendiendo, estudiando, trabajando, y luego acabas durmiendo 4 o 5 horitas, como es lo que te dicen los jóvenes, que no exagero, o sea, eso también que lo busquen, la media de las horas de dormir de un joven, al menos en España, creo que estaba en unas 5 o 6 horitas, no está muy mal, está muy justita, cuando realmente debería ser 8 como mínimo. Claro, ¿qué tenemos aquí? Un grave problema de consolidación. No descansa el cerebro, no descansa el cuerpo, no consolidamos esa memoria. Con lo cual, primer consejo que tenemos es que la gente descanse, que duerma bien. Segundo, que haga deporte, que es algo también muy básico, pero la gente a veces de cosas tan básicas que nos las perdemos. Cuando tú haces deporte, aparte de todas las hormonas que generas, endorfinas, dopamina, etcétera, que son hormonas súper buenas, generas también un elemento que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto es una pequeña proteína, pero muy poderosa, que lo que hace básicamente es estimular la producción de nuevas células cerebrales y también fortalecer las que ya tenemos. Con lo cual es la mejor forma de que tu cerebro esté en marcha, que esté totalmente entrenado. Y el último elemento es el hecho de poder tener una dieta sana, que también parece algo muy básico, pero nos lo perdemos. Si te fijas, en la juventud está muy extendido el consumo de alimentos que no son sanos, ricos en grasas, excesos en grasas saturadas, elementos también que tienen altas dosis de azúcar. Sabemos que todo esto estresa al cuerpo, genera también toda una serie de resultados y de elementos que son tóxicos para el cuerpo, con lo cual no tenemos entonces el mejor rendimiento porque el cuerpo no está obteniendo los mejores nutrientes. Al final, nuestro vehículo principal no es el coche con el que vamos a trabajar cada día, es nuestro cuerpo. Si tú no lo cuidas, el cuerpo al final acaba también fallando. ¿Y tú crees? Claro, y esto es importante, cuando hablábamos de, sobre todo los que están estudiando, que se juegan el futuro laboral, cada vez más incierto, pero se juegan su futuro laboral, si encima de poder ser los mejores de la clase en notas, resulta que invierten ingentes cantidades, ya no digo de minutos, sino de horas, mirando vídeos que duran tan pocos segundos. Quiero ir a una pregunta profunda. ¿Se ha diseñado las redes sociales de estas que pasas el vídeo que dura 5 o 10 segundos como mucho, para algún fin oscuro? ¿O es simplemente una coincidencia de moda?
Bueno, yo creo que al final la adición ahora también con la inteligencia artificial de los vídeos, lo que está generando también es que haya mucho fake news, ¿no? Que no sabemos muy bien qué es la realidad, qué es la verdad, qué es lo que está realmente sucediendo. Entonces lo que vemos aquí sobre todo es esto, es una tendencia en la que cada vez va a ir a más, de que lo que realmente vemos en los vídeos, en los programas, vamos a tener que tener bastantes dudas sobre si es del todo cierto, si es del todo correcto. Y luego también, obviamente, muchos de estos vídeos que pueden circular por las redes están hechos también de tal forma en el que generan una gran viralidad. Entonces, para que algo sea viral, para que se extienda muchísimo, ha de ser algo que conecte con una alta intensidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que han de ser vídeos que tengan una situación en la que generen mucho miedo, mucha alegría, o mucha diversión, o un impacto de mucho estrés. Entonces, fíjate que cuando hay un vídeo que está circulando por las redes es porque está cumpliendo alguno de estos elementos. Y esto va a generar también pues que haya más contagio. Hay un ejemplo también de esto, que es que se generó hace unos años una imagen, creo que era, del Pentágono con llamas, con humo, ¿no? Y se hizo correr por internet, por el Twitter, que había habido un atentado terrorista en el Pentágono, que era falso. Tardaron en desmentirlo, no sé si fueron unos 40 y pico minutos, una hora o algo así, pero claro, ya estaba corriendo por las redes. Pues esta noticia, que estuvo en 40 minutos o menos en ser desmentida, causó una bajada de la bolsa americana. O sea, que tienen impacto ese tipo de situaciones. Y para ir finalizando, Oriol, muchísimas gracias. Ya te lo vuelvo a decir de antemano por tu tiempo para con nosotros aquí en Sapiens. Yo sé que desde hace unos años hacia aquí, las agencias de inteligencia, las que tienen grandes presupuestos, están trabajando y buscando lo que se llama espías mentales para trabajar, pues eso, valga la redundancia, el espionaje mental. ¿Hasta qué punto con la mente puedes espiar un enemigo o un país o una corporación que fabrica componentes de tal? ¿Esto hasta qué punto es real? Son programas que se hicieron en los años 60, 70, hay también mucha bibliografía al respecto. No soy experto en este campo, con lo cual solo voy a relatar mi conocimiento amateur, con todos los respetos, por si meto la pata. Sí que es verdad que esto lo han reconocido, ¿no? La CIA y el KGB en los años 60, 70, y dicen que los programas estos siguieron adelante, aunque muchos de ellos supuestamente se clausuraron después de la Guerra Fría. Habían psicólogos que investigaban sobre esas capacidades extrasensoriales, ¿no? Esto que parece algo como de película de ciencia ficción. Bueno, se estuvo estudiando también si había capacidades extrasensoriales, ¿no? Si el cerebro humano, la mente humana, podía llegar a tener una serie de capacidades o de como poderes más allá de los conocidos, ¿no? Como visión remota o sensaciones psicométricas a partir de objetos, bueno, muchas de estas capacidades. Todo esto puede parecer como algo súper de película, ¿no? Como si fuera Stranger Things, ¿no? La serie esta de Netflix. Pero sí que es verdad que esto es real, o sea, los propios departamentos lo han confirmado, de que hubieron esos programas, con lo cual, si ellos mismos afirman de que hubo algo, quién sabe, ¿no? Al final sabemos que en la ciencia ha habido grandes genios y a veces genios que no han sido realmente reconocidos por su bien, sino por su mal. Entonces, bueno, eso siempre ha existido en la historia, gente que ha hecho experimentos para causar el mal, igual que ha habido experimentos para causar el bien. Las bombas nucleares, ¿no? No sé si has visto la película Oppenheimer, son un ejemplo también de cómo hay ese debate, ¿no? De realmente utilizar la energía nuclear, por ejemplo, que al final es una energía que puede ser hecha para el bien, para poder producir energía o electricidad para alimentar hospitales y escuelas, o para destruir ciudades enteras. Lo mismo también con esas capacidades extrasensoriales. Mi parecer, mi opinión sobre el respecto. Yo creo que el cerebro humano tiene mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Creo que se ha investigado solo una pequeñísima porción de lo que podemos llegar a hacer, pero claro, como todo, al final hay mucho más a seguir trabajando y estudiando. Uh-huh. ¿Podría ser, Oriol, de que hubiese una especie dentro del cerebro activado por una genética, aquello que llaman ese ADN basura que no sirve para nada, pero bueno, aunque sea basura, la basura se puede reciclar, ¿no? Yo ahí lo dejo, ya nos entendemos. Pero puede ser que haya algo en el cerebro y en su potencial mental que actúe de interfaz cerebro, líneas temporales y que, bueno, pueda ser que tengas una especie de clarividencia o dile precognición, pero certera. ¿Puede darse esto? Mira,
ahí también, no sé hasta qué punto a nivel científico podría afirmar esto, pero sí que es verdad que hay muchas evidencias o muchos relatos también recogidos de personas que han tenido también ese tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando mucho también de las experiencias cercanas a la muerte, donde el doctor Manuel Sanz Segarra está también investigando al respecto. Es decir, yo creo que al final la ciencia intenta poner luz a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Gente que ha podido tener relatos de sueños donde ha tenido premoniciones, ¿no? De catástrofes. Se dice o se habla también de que mucha gente soñó con el 11S, ¿no? Las Torres Gemelas, antes de que ocurriese, e incluso hay gente que lo tiene registrado de haberlo publicado antes, ¿no? Pero claro, es ese punto de decir hasta qué punto, ¿no? Esto a nivel científico lo podemos medir. También diría que no sé hasta qué nivel también hay intereses detrás de que esto salga o no salga, se conozca o no se conozca. Sí que es verdad también que, por ejemplo, en los años 70-80, porque es un tema que a mí me había llegado a llamar la atención, había en algunas facultades europeas y también americanas, habían departamentos de parapsicología, que al final la parapsicología ahora se considera como una pseudociencia, en su momento también tuvo cierto reconocimiento. Se estudiaba justamente ese tipo de fenómenos, ¿no? La clarividencia, la psicometría, que es la capacidad de poder tocar un objeto y captar información, el hecho también de tener, pues, sueños premonitorios o aproximaciones hacia el futuro, bueno, muchas de estas capacidades. Y yo creo que al final esos programas también se han ido aparcando, pues porque de alguna forma, pues no creo que interese del todo que esta información a lo mejor acabe saliendo o no, y luego también pues porque el método científico al final lo marca quien paga. Yo siempre digo lo mismo, al final la ciencia, por mucho que digan que es objetiva y que intenta ser imparcial y lo que tú quieras, todos los estudios científicos tienen un benefactor detrás, y si no es el propio investigador que le interesa, pero siempre hay alguien que paga, un instituto, una compañía, una universidad, un grupo de empresas, con lo cual, como decimos siempre, ¿no? Al final, quien acaba pagando el estudio es el que le interesa que salga o no salga. Bueno, esto lo hemos visto en tantos y tantos casos, y no quiero citarlos, pero ya nos lo imaginamos. Esto no produce esta enfermedad que va. Y después, con el tiempo, pues es que hubo una manipulación ahí detrás. Una pregunta, Oriol, ya para finalizar. Claro, ahora hablabas del doctor Manuel Sanz, en el cual está hablando de experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué cuando habla un médico de experiencias cercanas a la muerte, como es su caso, que ha sido jefe de cirugía de un hospital catalán, se le da más credibilidad a una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte y no se le da credibilidad? ¿Por qué esto? ¿Qué sucede aquí? Eso se llama sesgo de autoridad. Todo el mundo tiene sesgos en su cabeza, es decir, formas de procesar la información, es lo que decíamos antes, estamos programados para sobrevivir, con lo cual tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? El hombre y la mujer de las cavernas, cuando veía a alguien que se aproximaba a su territorio, tenía que en pocos segundos decir, ¿es una amenaza o es un amigo? ¿Viene a negociar o a intercambiar o viene a atacarnos o a matarnos? Esto, que parece algo como que ya hemos superado porque ya vivimos en casas, con calefacción, internet y etcétera, seguimos teniendo el mismo cerebro, que es un cerebro que toma decisiones rápidas. Entonces, para tomar decisiones rápidas, nos movemos por ese tipo de sesgos, ese tipo de desdibujos de la realidad. Y uno de los más conocidos es el sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad lo que dice es que simplemente aquellas personas que tienen un cargo, un título o una asignación, su voz es más escuchada o más reconocida simplemente por ese propio título. Yo como doctor en psicología, pues obviamente puedo tener más reconocimiento que a lo mejor si simplemente fuera Oriol Lugo, ciudadano anónimo. ¿Cuánto tenemos que superar, cuántas barreras mentales en esta sociedad? Oriol, hablábamos de, si no nos queda tiempo, Dios mío, de mentes que pueden visualizar eventos venideros, ¿no? Esto es un tema que me ha fascinado desde muy chiquitín, las cosas como sean. Hay unas cartas Illuminati, fíjate, en el año 1995 se publicó un juego de cartas, que le llaman las cartas Illuminati, que anticipaba, de alguna manera, cosas de ese nuevo orden mundial. Oiga, y es que anticipó cosas del 2001, como el atentado del World Trade Center, el evento ese del 2020, que no quiero ni mencionarlo, una manifestación de Washington en el 2021, el asalto al Capitolio, etcétera, etcétera. Oiga, esto es muy extraño, ¿no? Aquí, ¿cómo lo ves esto? Tengo el juego, lo que te comentaba. Hombre, no me digas. ¡Qué bien! Sí. Bueno, ¿Cuál es el siguiente evento? Va, lánzalo. O en tu opinión. Bueno, el juego en sí
la nueva versión, porque hay dos versiones, la antigua y la nueva. La nueva está por internet, lo puedes comprar en Amazon, se llama así, Illuminati, la gente lo puede comprar y jugar, no tiene mucho más. El antiguo sí que es el que anunciaba más de esos eventos, ¿no? Decían, en el nuevo simplemente hay cartas de eventos, pero no hay tampoco cosas que sean tampoco muy premonitorias, porque yo creo que muchas de ellas ya han ocurrido. Pero sí que lo interesante del juego, y lo lanzo también para la gente que quiera jugar, ¿no? Porque al final es una forma de ganar conciencia, de abrir la mente, es que tú te pones en el lugar de qué pasaría si tú fueras alguien de mucho, mucho, mucho poder. Y te das cuenta al final que es una cuestión de competición y no de cooperación. No es ayudar a la humanidad, sino es competir con otros grupos de poder. Y al final es un símil, a mí me da la sensación que es un símil de lo que vivimos en la realidad, que es que vivimos en un mundo donde hay gente de mucho, mucho poder que lucha para mantener ese poder. Entonces, a lo mejor, no sé si hay una élite global unificada, pero lo que sí que es cierto es que hay grupos de poder que compiten entre sí. Estados que compiten, farmacéuticas que compiten contra farmacéuticas para que su fármaco sea más potente, empresas de medios de comunicación que quieren hundir a otras empresas de medios de comunicación. Bueno, es este mundo salvaje al que vivimos. Pero fíjate, al final esto es un reflejo de lo que de alguna forma existe en este mundo, pero también existe la cooperación, la ayuda mutua, el ayudarnos, y esto, desgraciadamente, no sale tanto en los medios de comunicación. Esto sucede ya incluso a pequeña escala, ¿no? Hay células que compiten entre sí y otras que se ayudan entre sí. Esto lo decía Alquibaleón, ¿no? Como es arriba es abajo, ni más ni menos. Uriol, ¿tu nuevo libro está en camino o de momento hay tanto trabajo con lo que está pasando que ya no se llega a escribir? Cuéntanos. Tengo algunos borradores. Mira, estoy con algunas ideas. Por ejemplo, estoy con un borrador de inteligencia artificial e inteligencia emocional, cómo mezclar estos dos mundos apasionantes, que es una obra que también tengo ahí en marcha. Y luego también sobre gestionar crisis. Son dos proyectos que tengo en paralelo, que estoy mirando también a ver cómo los voy a ir gestionando. Y la idea es que al final me encanta comunicar, me encanta que la gente también pueda informarse, porque al final creo que cuando la gente aprende, cuando la gente de alguna forma se informa de otros medios, no solo los de siempre, es cuando puede llegar realmente a cambiar sus vidas. En 10 segundos, la inteligencia artificial, has hablado de inteligencia artificial y inteligencia emocional, pero la inteligencia artificial podrá llegar a ser en un futuro lejano o cercano más emocional que la propia inteligencia emocional del humano. Totalmente. La máquina que estamos creando ahora es una máquina que, ya lo dice también Yuval Noah Harari, es una máquina que nos está ya superando en muchos ámbitos, y en el momento en que supere ya en el apartado emocional, allí nos tenemos que replantear también nuestra humanidad. De esto va mi libro. Qué interesante. Uriol Lugo, doctor en psicología, escritor, investigador, buen amigo de Sabiens. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, ha sido un gusto como siempre, Ferran. Y amigos y amigas, tela marinera, qué calidad de conversa, cuánta aportación de luz, esta palabra, ¿de dónde está la luz? Pues en conversas así, profesionales, humanas, cercanas y claras. De lo dicho aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp
más 376 332 345.